Nosotros tenemos una de las mejores cocinas de Colombia por nuestra tradición, por nuestro sabor, por nuestras hierbas de azotea que le dan un toque muy especial. Despierta tus sentidos con los mejores ingredientes y las cocineras más expertas de la cocina tumaqueña en Nariño. Sabores que jamás podrás olvidar. La cocina no solamente es hacer y servir un plato, es transmitir todos los saberes ancestrales, toda esa cultura. Viaja por Colombia, el país de la belleza. Se lo va a poner un bol. ¿Cómo van? ¿Qué tal les pareció Rodri? ¡Ah, qué orgullo! Bueno, continuamos con un chef que por primera vez se presenta en el Congreso Gastronómico. Está bastante nervioso. Démosle un fuerte aplauso al chef Freddy. Hola. Él es cocinero Hola. con máster en restaurante. Es que yo veo la hoja de vida en estos restaurantes que ha trabajado. Yo digo, cómo me ponen nerviosos. ¿Ah? Tan cracks. Ha trabajado en restaurantes internacionales como Mugaritz, Martín Berazategui. Actualmente impulsa su proyecto emprendedor que se llama Tosti Free, una panadería acá en Popayán, y nos va a hablar de fermentos. Démosle la bienvenida otra vez. Gracias. Muchas gracias. Para mí, pues, como cocinero de aquí de Popayán, pues estar aquí frente a todos ustedes es un sueño hecho realidad, ¿no? Soy graduado de aquí de Uniconfa Cauca, a unas 2 cuadritas de aquí, y pues siempre había participado en el Congreso Gastronómico como pues auxiliar, y ahora estar aquí en tarima frente a tantas personas que interesadas en la gastronomía y haciendo honor aquí a Popayán, a Ciudad Gastronómica, pues es algo que ya uno no tiene palabras para describirlo, ¿no? Es una sensación increíble y gracias a ustedes por el apoyo. Bueno, entonces entrando en materia, hace nosotros casi 8 años empezamos a incursionar en el mundo de la panadería, en el mundo de las masas madres, de los fermentos como tal, no solo en panadería, sino en fermentaciones de frutas, en fermentaciones de cerveza y en otras cosas, pero al final terminé como involucrándome más en lo que es la panadería. Para ello, pues hemos encontrado aquí en la región, gracias a Dios estamos aquí en el Cauca, y en el Cauca es una despensa nacional y encontramos de todo, y una de las cosas que encontramos y que es nuestro producto estrella, pues es el trigo. El trigo lo traemos nosotros de Silvia Cauca, es el trigo integral, y ese trigo integral es la base de la panadería y de lo que es Toast Free. Sí, es el trigo con el que nosotros iniciamos lo que es la masa madre y los prefermentos que usamos para todas las cantidades de panes que nosotros realizamos. Nosotros somos, como les dije, ya llevamos 8 años y hemos traído lo que es el pan y hemos enseñado a Popayán a que el pan no solo se toma con el café, sino que la comida sabe mejor cuando está en medio de 2 panes, ¿sí? Y entonces las hamburguesas, los sándwiches, los perros calientes, las pizzas. Entonces aquí nosotros vimos también una oportunidad de salir adelante como empresa y es a lo que nos dedicamos. Tenemos una consigna en Toast Free, o es alguna filosofía o algo, que una gran cocina empieza con un buen pan. Sabemos de la responsabilidad que tenemos al ser una ciudad gastronómica y de la diversificación de restaurantes y productos que encontramos aquí en el Cauca, en Popayán. Entonces no nos podíamos quedar atrás y pues decidimos hacer un buen pan para Popayán. ¿Vale? Gracias.
Entonces, entrando en materia de la parte de las masas fermentadas, aquí en pantalla podemos ver lo que son los panes que son masas madres, ¿no? Que son estos panes, ¿sí? Son estos panes que se llaman sourdough, en inglés masa madre, que son panes de campaña en Francia y que ahora también los conocemos aquí como pan de campo aquí en Popayán. Estos panes son hechos con fermentación, ¿sí? Pero para hablar de fermentación, pues tenemos que ir un poquito a qué se fermenta, por qué se fermenta, o qué pasa con, por qué un pan de masa madre o por qué eso, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado en la panadería normal son levaduras para hacer pan, la levadura comercial, y hay otra forma que es la fermentación natural, que es la que nosotros implementamos pues para el trabajo en la panadería. Y eso es lo que le vamos a hacer énfasis. Entonces, como les dije desde el comienzo, para hacer pan necesitamos fermentación. La fermentación, hay fermentaciones que se pueden ser panificables y hay otras que no. En este caso vamos a explicar lo que es fermentación para panificación. Entonces, para panificación, recordemos que el ingrediente principal son los cereales. Los cereales son 5, son trigo, centeno, arroz, maíz y cebada. Con estos cereales se puede realizar pan, ¿vale? Nosotros aquí, como pues lo que nos encontramos, los ingredientes, como ya les dije, son trigo, centeno y cebada. Esos son los cereales que nosotros iniciamos, con los que hacemos la actividad enzimática, que es la fermentación. Pero ¿por qué la fermentación y no por qué la levadura? Por cuestión de sabor, aroma y por la parte nutricional y la parte de digestión. Sí, es mucho más fácil digerir un pan que ya fue fermentado a un pan que tiene que ser digerido por tu cuerpo. Entonces, esa degradación de las proteínas que hay en los cereales, pues la trabajamos en fermentación y no nuestro cuerpo en digestión, lo que hace que el pan pues sea mucho más agradable, más ligero y no te hace remordimiento o el dolor de estómago que normalmente pues algunas personas les dan. Entonces, para ello nosotros usamos lo que son unas masas madres. Las masas madres nosotros en Toffi las tenemos dos, líquidas y sólidas. En este caso aquí hay una líquida. Sí, perdón. Esta es una masa madre líquida que ya está seca. Esa masa madre es una forma de conservarla, dejarla seca y después rehidratarla con un poquito de agua para poder usarla. ¿Vale? Entonces la vamos a dejar ahí. Voy a enseñarles a hacer un pan, que es el que al final van a degustar. Es una focaccia. Es un pan que no necesita maquinaria. Pues sí necesita la maquinaria y la maquinaria todas las tenemos en la casa y es una nevera. ¿Quién no tiene una nevera en la casa? Todos, ¿cierto? Entonces, de esta manera se puede trabajar las masas para no tener ese trabajo y ese esfuerzo adicional del trabajo manual, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es harina de trigo. Vamos a usar una ollita o un bowl o lo que haya en casa y vamos a ponerla ahí sin ningún aditivo de fermentación, que sea ni polvo para hornear, ni levadura seca, ni fresca, solo agua y harina. Ese en el primer momento, ¿vale? Entonces vamos a usar esto, vamos a mezclar esto con una cucharita y vamos a dejar que se amase sola. Ese proceso de amasar solo se tiene como un nombre técnico que se llama la autólisis. Pero pues suena como muy biológico, ¿no? Como muy raro. Y el nombre panadero es un moje. ¿Sí? Ya mejor, ¿cierto? Entonces vamos a remojar esa harina por unos minutos para luego añadir lo que son la parte fermentativa, la parte del agente leudante como tal,
Y pues nada, dejar que se hagan las cosas. Para pan hay que tener paciencia, ¿cierto? Y también necesita conocimiento. Por eso se le dice paciencia, pan y ciencia, ¿vale? Entonces, si tienes prisa, no hagas pan, ¿sí? Tienes que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el agua y la harina. Y es todo. Esto es todo, ¿vale? Ahí ya, que solo se remoje, ¿vale? Ahí lo dejamos unos minuticos. ¿Listo? Mientras tanto, les voy a seguir diciendo cositas. Entonces, como les iba diciendo, en el mundo de la panadería pues hay las fermentaciones, pero hay que ser muy exactos. Entonces ahora con la modernidad pues encontramos diferentes métodos para medir fermentación o para tener un poquito más de control. Porque la panadería, para tener un producto pues un producto decente, un producto bien hecho, necesitas control. Para control se necesitan pues ayudas, pueden ser mecánicas, pueden ser, en este caso puede ser un termómetro, un pHímetro o mucha experiencia, ¿vale? Pero si no, pues, si no tienes la experiencia, te recomendamos, lo más importante es ayudarte de la ciencia y la tecnología, la evolución, últimamente se habla mucho de innovación en la parte de la culinaria, en la parte gastronómica, pero la innovación siempre va a estar en la ciencia. Y en la ciencia es donde uno se apoya o en diferentes disciplinas para poder generar esa innovación. Para tener buenas ideas hay que tener muchas ideas y la mejor forma de tener muchas ideas es apalancarse del conocimiento de los demás y poder usarlos. Nosotros en Toastfree podemos fermentar masas a 26 grados teniendo la certeza de que están a 26 porque nos apoyamos en equipos de farmacéutica, ¿sí? Entonces esos equipos pues ayudan a tener un mejor control que una fermentadora o que un horno o que algo que genere aire y que tenga esto, ¿vale? Entonces esas cosas uno las es cuestión de observación y de implementación para poder usar y tener ese control. ¿Y por qué 26 grados, no? Porque esa es la temperatura óptima para que los desarrollos de los microorganismos que hay en la fermentación de los cereales, pues generen levaduras, bacterias lácticas, que nos haga que los panes queden grandes y esponjositos, ¿sí? Sin las levaduras ni las bacterias lácticas, pues sencillamente los panes nos quedarían un ladrillo. Bueno, entonces ya no se podrían consumir o sería muy difícil el consumirlos. Entonces es importantísimo tener esos controles. Yo sé que al comienzo va a salir como, uy, está ya como difícil porque ya hablaron de los microorganismos y ya las bacterias lácticas, pero no le tenga miedo, simplemente es cuestión de tener mucho gusto. Si la masa madre se le pone demasiado aguadita y demasiado ácida, es porque ya se está en una fermentación acética. Y si la masa está un poquito picante, pero no está tan ácida, es una fermentación láctica, ¿vale? Nosotros en las panaderías, pues para que los panes nos queden bien, tenemos que tener un equilibrio entre la fermentación acética y láctica, ¿vale? Y eso solo se logra cuando las fermentaciones están en 26 grados, ¿sí? Si ya se baja de 26 grados, la fermentación es acética, que no es malo. Hay panes que se hacen con fermentación acética, que son los panes alemanes. Hay un pan alemán que se llama el Pumpernickel. Es un pan ácido que se necesita fermentación acética. La fermentación láctica, que son los panetones, panes dulces, que esos también los elaboramos, los hacemos solo en diciembre por si aquí hay interesados en su cena de diciembre. Nosotros en Toastfree Pan hacemos el panetón de manera con fermentación natural
y que es muy diferente al que ya conocemos comercial. Entonces, eso en cuanto a las fermentaciones y temperaturas. Ya conocemos las bacterias, cuáles son las bacterias que hacemos y cuáles son los tipos de fermentaciones. Para la fermentación láctica también necesitamos que haya una fermentación alcohólica para que los panes tengan ese impulso en el horno y generen el desarrollo que se ve, que son estas orejas, ¿vale? Si miran aquí los panes, ahí los panes ya tienen un desarrollo. Esto es un corte longitudinal que se hace con una cuchilla, pero el pan es para enseñarle por dónde debe expulsar los gases, ¿vale? Les voy a hacer un ejemplo. El pan crece así, ¿sí? El pan, si usted no le hace un corte o le enseña por dónde debe crecer cuando la fermentación es natural, estoy hablando de fermentación natural, luego hablamos de la fermentación con levadura, que es la que comercializamos, la del bloquecito o la de en polvo, ¿vale? De esa la hablamos luego. Ahorita estamos en fermentación natural. Estos gases, cuando hay fermentación natural, uno debe enseñarles por dónde deben salir para que el pan crezca. Entonces, este es el pan, ¿no? Para hacer el corte y el pan crezca, uno le tiene que decir, tú vas a crecer por este lado. Y entonces hace ese corte. Entonces, tú haces el corte aquí. Entonces, el pan va a crecer y va a hacer esta oreja, ¿sí? Entonces, esto nos muestra que el pan fue cortado aquí, el gas salió aquí, por eso encuentran esta protuberancia, y ahí es donde salieron los gases para dar desarrollo, y el pan, vuelvo les muestro, que esponjoso, ¿sí? Para que quede suavecito. Exactamente. ¿Señora? Ah, ya. Entonces, eso en cuanto también al desarrollo. Los panes que son fermentados naturalmente, el desarrollo o el crecimiento lo da prácticamente el horno. Entonces, pues nada, eso es en cuanto a las fermentaciones, ¿no? También es muy importante que en el pan pues tener claro que no todo es fermentación, sino que también tenemos almidones, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando el cereal trigo. Y el trigo se compone del salvado, que es la parte integral, el germen del trigo, que es la parte de la proteína, y el endospermo, que es donde encontramos los almidones. Los almidones también nos ayudan a la retención de los gases que genera la fermentación y también nos genera a las texturas para que queden blanditos, ¿vale? Aquí ya vamos viendo por lo menos que la masa, ¿a dónde está? Aquí ya no es solo un pegote, sino que poco a poco los almidones se van degradando por el agua, se van mezclando y ya la masa ya no es solo un engrudo, sino que ya se logra ver que hay un desarrollo de proteínas, ¿vale? Entonces, ya sabemos los componentes del trigo, ¿no? Salvado, endospermo y el germen. ¿Listo? Pero en las proteínas del trigo encontramos el gluten. Son dos proteínas, la gliadina y la glutamina. ¿Sí? Que son estas que se juntan por fricción o por trabajos de reposos largos, que es el que vamos a trabajar porque este pan estaría para mañana, pero la magia de la televisión, o en este caso del Congreso, pues ya tenemos previamente elaborado algo para que vayamos viendo cómo va a quedar, ¿vale? Entonces, la volvemos a dejar reposar otro poquito mientras seguimos hablando. Entonces, íbamos en lo de las proteínas, ¿no? Esas proteínas, en el trabajo de fricción, que son las batidoras, las amasadoras, todo esto, pues generan que un polvo y un líquido se transformen a hacer un chicle, ¿vale? Eso es lo que hace. Ese chicle es el famoso gluten, ¿sí? Y ese gluten es el que tanto miedo le tenemos todos, ¿no? Porque ya estamos el gluten lo hemos satanizado.
pero pues recordemos que el pan lleva más tiempo que la humanidad. Este alimento es tan importante en la humanidad que es la base de la gastronomía, es la base mundial, es tan importante que hasta el mismo Hijo de Dios le dicen pan de vida, ¿sí? Entonces ya se imaginarán pues lo que representa, lo que es el pan en una mesa, ¿no? Lo que representa en la cultura. En la cultura, como les dije, no solo para el café, sino para los desayunos, para las cenas, todo sabe mejor cuando hay un pan al lado. ¿Sí? Nuestra cultura también, yo diría que hasta la arepa es un pan porque se compone de un cereal y un líquido. ¿Sí? No lo sé, no voy a entrar en discusión con nadie, pero según mi conocimiento creo que la arepa también entraría en tipos de panería. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema de las proteínas y los amasados, estamos pues generando ese gluten, ¿no? Ese gluten es el que trabajamos. ¿Y por qué la fermentación? Para que ese gluten se degrade. El gluten se degrade y sea más fácil la digestión. Entonces el pan ya no va a tener, no, que no coma pan porque usted se infla, no, que no coma pan que porque le da alcohólico, no, que no coma tal cosa por tal o por X o Y razón. Entonces es importante que eso ya lo fermentemos, ese gluten, pues para poder que no solo tenga un mejor sabor, un mejor aroma, sino que como nutricionalmente pues sea verdaderamente beneficioso. Entonces sea un verdadero alimento y no solo algo que comemos por llenarnos. ¿Vale? Entonces, como les había dicho, ya tenemos aquí la magia del Congreso, unas masas que ya pasaron 24 horas. Aquí ya se ve el trabajo de la fermentación, de muchas cosas. Ahí sí se alcanza a ver que hay como unas burbujitas por aquí. Esos son los gases que se fermentan en la fermentación. ¿Y por qué quedan esas burbujitas atrapadas? Quedan atrapadas en el gluten. En el gluten que desarrollamos por medio del reposo o del amasado. ¿Vale? Vamos bien, ¿cierto? ¿Vamos claro todo? ¿O hay alguna pregunta? Está bien. Entonces ahí vamos viendo cómo es que se va haciendo el pan y por qué pasan las cosas en el pan. ¿Vale? Porque aquí no venimos a ver la receta solo, sino a aprender por qué es que pasan las cosas. Entonces aquí ya tenemos esas burbujitas, perdón, me perdí. Aquí. Ahí sí se ven, ¿cierto? Entonces esas son las burbujitas más importantes. Eso se conoce como la alveolatura, que están ahí. Eso se logra a través de los gases. ¿Qué gases se forman a través de una fermentación? El gas carbónico, etanol, entre otros, ¿vale? Esos son los gases que se forman. Y esos se forman por las azúcares que hay en los carbohidratos del cereal. Porque a las bacterias les gusta comer azúcar. Y esas azúcares son las que forman los gases y hacen que nuevamente quede el pan esponjosito. Entonces, por eso los panes quedan esponjositos. ¿Quedó claro por qué un pan queda esponjoso? Esto tiene 500 gramos, ¿vale? Y 300 gramos de agua y 10 gramos de sal. Bueno, señora, me decía. Al último momento del amasado, ¿vale? Al último momento del amasado, cuando ya todo está, ya que encuentras que está así, perdón, así, que está así, ¿sí miras que hay como una aretela? Ahí, en ese momento pones las semillas y vuelves y amasas y ya dejas reposar y armas un pan, ¿vale? Señora. Ajá. ¿Esa masa la puedo utilizar para hacer lo mismo? Claro, las hojaldras, hay en lugares en Colombia donde las masas, las hojaldras, sí, les ponen levadura y las dejan muy fermentadas y con aceite las trabajan y las ponen a freír.
Claro que se puede, eso se puede, incluso y quedarían mucho más ricas por el trabajo y el punto de acidez que da una no masa quedan fermentada. duras, No quedan queda duras. dura. No, antes quedan muy blanditas, queda tipo como una tortilla. Ah, Sí, vale. ¿Alguien más tiene una pregunta hasta este momento? Buenas tardes, muchas gracias por tu presentación Muchas gracias. de este producto que todos no nos puede faltar en la casa y si nos falta, pues aquí estamos aprendiendo para poder hacerlo, ¿no? Así, señora. Estamos habituados a comer un pan realmente con levadura y Sí, por lo tanto es más económico. Entonces, pues pienso que es momento también para invitarnos a todos a consumir un pan un poquito más carito, pero más saludable. Sí, pues porque realmente todo lo que duele en el estómago es por comprar o comer algo de económico, pero que no nos es saludable. sí. Cuando tú hablas del pan alemán, que de hecho hay mucha variedad de panes en Alemania, y casi no le echan, y son muy dados a echarles ajonjolí y este tipo de semillas, Sí, ¿no? Para lo que tú haces, también es factible colocarle semillas. sí, sí, tiene toda la razón. En Alemania, incluso el pan que les mencioné de ejemplo, el Pumpernickel se llama, es un pan que ni siquiera lleva harina, lleva el trigo entero, ¿sí? El trigo centeno entero. Y esos trigos se remojan, se fermentan y se remojan, se fermentan y se le agrega un aguamiel de remolacha y se los cocina por 24 horas en baño María o a vapor, ¿sí? Es un pan que es muy bueno. Esos panes nórdicos son todos con muchos cereales, son trabajados con el cereal entero o con semillas como linaza, ajonjolí, miso, millo, avena, diferentes copos de avena, copos de centeno, germen de trigo entero, bueno, en fin, lo que tú quieras ponerle a un pan en cuestión de cereales debe estar muy bien. La única recomendación que les puedo dar es que los cereales, esas semillas o estos ingredientes que les ponga sean tostados y remojados, ¿sí? Para un aporte mayor de ácidos grasos, de sabor y aroma. ¿Vale? Con mucho gusto. Incluso este pan tiene semillas. Este pan lleva semillas, ¿sí? Aunque no tantas como el Pumpernickel, porque el contenido sí es harina. En el Pumpernickel no lleva harina. ¿Alguien más tiene una pregunta o continuamos? Ya sabemos por qué un pan queda esponjosito, para qué la fermentación, por qué un amasado debe tener, por qué un amasado para que los panes tengan un volumen y un desarrollo. ¿Sí? ¿Todo claro? O sea que vamos a salir a hacer panaderías aquí todos, pues. Bueno, entonces sigamos. Para saber el punto de un amasado, vamos a usar este ejemplo de la masa que ya les mostré. Debe tener estas texturas, ¿sí? Debe tener estas membranas, ¿vale? Cuando estas membranas ya están así, miramos cómo va nuestra amiga acá. No se puede, ¿cierto? ¿Sí ven? No se puede tocar. Entonces, ¿qué le hace falta? ¿Ah? Le falta amasado. ¿Sí? Cuando la masa está así y que no se puede tomar, falta amasado. ¿Vale? Para que nos quede así y la podamos coger. ¿Vale? Aquí incluso la vamos a sacar. Que me disculpe logística, pero vamos aquí a ensuciar un poco. Entonces, esto ya lo pueden ver, yo ya la puedo tomar, ¿sí? Esa de ahí no la puedo tomar. ¿Por qué? Porque aún le falta amasado. Entonces, aquí le mostramos, para amasar hay varias técnicas. La que es así, o este amasado, usted coge la masa y le pega así. A ver, así y así.
así y así, ¿vale? Así y así. Ese es un amasado de pan. En caso de que no tenga una batidora o tenga un poquito de afán, pues esa es la manera, ¿vale? Hasta que podamos tomarla y podamos ver esto, ¿vale? Entonces ahí ya encontramos que estos circulitos significan que ya se puede amasar. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven ese circulito? Es un circulito casi perfecto. Ese circulito dice, ya, este amasado está a punto, ya póngame la levadura, póngame el aceite, póngame mantequilla, póngame algo, que ya quiero fermentar y hacer pan, ¿vale? Esto. Esta de aquí, recordemos, no lleva hasta ahora sino agua y harina, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos. ¿Vale? Entonces, esa es una técnica de amasado manual. Es la más usada para masas que son que son muy líquidas, como en caso de estos. Señora. ¿Alguien tiene una pregunta de más sobre amasados? Sí, yo sobre el amasado. Mi abuelita muy patoja me decía que yo no amasara porque le enfriaba la masa, como que mis manos no eran calientes. ¿Eso es cierto? Eso influye. Todo lo que es temperaturas en una masa influye. No, para mí el frío y el pan van como que se quieren, como que entre más frío, mejor pan. Incluso nosotros lo que hacemos con estos panes es formarlos, los metemos a la nevera, que se queden bien fríos y después los metemos al horno directamente del frío y el pan nos queda bien. Eso se llama retardar. Cuando tú usas frío se llama retardar. Pero lo de las manos frías, pues influye más si sus manos fueran calientes. Yo diría eso. Cuando son frías, pues creo que demoraría un poquito más el amasado, pero está bien. Pero con las manos calientes, la verdad, el amasado se pone muy rápido y se puede pasar. Y se degrada la masa. Es otra cosa, ¿no? La degradación, que también hay que tener cuidado. Con degradación por calor o por degradación de sobrefermentación. Entonces aquí encontramos otro punto, ¿no? Entonces, cuando nos pasamos de amasados por trabajo de masas, amasando por fricción, no debe superar tampoco los 26 grados. ¿Sí? Si se supera los 26 grados, quema la masa y va a tener algunas serias dificultades a la hora de la formación del pan. ¿Vale? Gracias. Por acá tengo una pregunta, porque por acá atrás escuché acerca de la masa de pizza. ¿Qué diferencia hay entre la masa de pan y la masa de pizza? Es una muy buena pregunta. La masa de pizza es una masa que necesita una extensibilidad. ¿Qué es la extensibilidad? Lo que les acabo de mostrar. Esto. Que se pueda hacer así y hasta que se rompa. ¿Sí vemos? Ahí vimos un punto de extensibilidad. ¿Vale? Y aquí volvemos y amasamos. Parece que fuera a quedar fea, pero vuelve y queda bien, ¿sí? Pero es por la técnica del amasado, ¿vale? Entonces, qué pena, me va a lavar las manos. Entonces, para las masas de pizza, lo que hay que trabajar es la extensibilidad. Y la extensibilidad se logra de dos maneras. Con un prefermento que se llama viga o con levadura misma, pero en muy mínima cantidad, y un amasado muy largo y poco tiempo de fermento, o mucho tiempo de fermento y poco amasado, ¿sí? Esas serían como las formas de lograr que la masa estire, ¿sí? Porque no sé si la masa, la forma del formado de la pizza si es manual, el esquiafo que se llama. Tú lo plegas así y vas estirando. ¿Sí? En este caso ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya esta masa está muy tenaz.
¿sí? Y el exceso de amasado, de estarla manipulando, de estar así, pues ya simplemente no se puede. Entre menos se manipula una masa de pizza, hasta el momento final, más extensible se vuelve. Más corre y más fácil te hornea. Y en el horno el desarrollo es mucho más... El borde se llama cornicione. El cornicione es mucho más alto y más blandito. Vale, con mucho gusto. Entonces, bueno, en este momento ya volvemos a nuestra masa. Nuestra masa ya tiene un poquito más de extensibilidad. ¿Sí vemos? Entonces ya no es tan como una papilla, sino que ya tiene un poquito más de extensibilidad. Y en este momento es donde vamos a agregar lo que es esta masa madre que habíamos dejado en remojo porque estaba seca. Y ya pues ya está hidratada, está activa. ¿Cómo se sabe que está activa? Como es un fermento y todos los fermentos llevan carbono y todo lo que lleva carbono pues lleva burbujitas, como las gaseosas, como la cerveza. ¿Sí? Usted cuando mira una cerveza burbujea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene carbono. Esas burbujitas también las encuentra uno en las masas madres. Tiene esas burbujitas, está activa, entonces se puede usar. Aquí pues solo es muy poquito lo que tengo. Es este poquitico, menos de una cucharita lo que vamos a usar para 500 gramos de harina. Y volvemos y hacerlo, a incorporarla, ¿vale? Y esto ahorita mismo ya tiene mucha más extensibilidad, si lo notan. Ya es más masa, ¿sí? Y prácticamente no hemos hecho mucho, solo el tiempo, ¿vale? Por eso les dije, para hacer pan hay que tener paciencia y hacer las cosas con procesos y tiempos. Porque en un pan o en la panadería, más que la receta, lo que importa son los procesos, ¿vale? Entonces, ya teniendo claro, pues, cómo es la cuestión de los panes, qué se necesita para todo este tipo... ¿Señor? Bueno. Las masas madres, vamos a hablar un poquito de lo que es la masa madre. Las masas madres son como ya sabemos, es un agente leudante que nos ayuda para el pan suba y nos quede esponjosito. ¿Vale? Para eso, ¿qué necesitamos en una masa madre? Necesitamos que tenga bacterias lácticas y levaduras. ¿Cómo las formamos? Las levaduras y bacterias lácticas están en el ambiente, ¿sí? En el aire, en los cereales, en lo que tocamos, en la misma harina, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que hacer no es crearlas, sino desarrollarlas. Para desarrollarlas lo que necesitamos son azúcares y un medio húmedo donde se prolifere. Para ello está el agua y la harina, que si es integral mejor, porque integral tiene mayor contenido de azúcares. Y las bacterias, como les dije desde el comienzo, les gusta comer azúcar. Entonces esas azúcares son las que a ellas les gusta para poder desarrollar más bacterias lácticas, más gases, levaduras y que los panes crezcan. Señor, 5 minutos. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la masa madre? Masa madre necesitamos una agua que ya tenga carbono. ¿Cómo la hacemos? Una agüita, un juguito de manzanas, lo exprimimos, tenemos ahí lo dejamos 5 minuticos, 24 horas, un jugo de manzana, que se carbonatice, que veamos que hay esas burbujitas, descartamos el bagazo, ese juguito lo mezclamos, la misma cantidad de harina integral que ese juguito, mezclamos y esperamos 24 horas. A las 24 horas cogemos una cucharadita como les mostré y volvemos a hacer el proceso, ¿vale? La misma cantidad de harina que la misma cantidad de agua y la misma cantidad del proceso que se hizo el anterior día.
Ese proceso se hace por 10 días y ya tiene una masa madre lista para panificar. Después solo es cuestión de refrescar. En el mundillo de panadero se llama refresco, ¿vale? Y así se crea la masa madre. Es un cultivo. Pero aquí encontramos muchas cosas en el cultivo, encontramos muchas vainas como la cerveza, todos estos productos que son fermentados, que son productos vivos, que yo le llamo los quesos, los vinos, la cerveza, el pan, todo lo que venga derivado de la fermentación, son productos vivos. Ahora el kombucha, los encurtidos, ahora una gran complejidad en el mundo gastronómico que se usan para innovar, como les dije al comienzo, innovar y diversificar las propuestas del que interpreta pues todos estos ingredientes y estas técnicas a la hora de emplatar y servir un plato. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Entonces, vamos a terminar. Este ya lleva todo esto. A lo último de cada masa, siempre se agrega la materia grasa, ¿sí? Cuando ya la materia grasa, ya le ponemos, en este caso tenemos aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de uva, aceite de aguacate, salsa inchi, todo el aceite, el que usted quiera innovar. Recuerde que para innovarlo, usted lo único que necesita es tener creatividad y la creatividad siempre le va a llegar cuando usted esté más ocupado. Y qué mejor estar uno ocupado que haciendo pan, ¿cierto? Porque ahí empezamos a crear y a usar diferentes ingredientes. Y mire esto como ya está, ¿sí? Ya es una masa. Y como les dije, solo el tiempo lo hace todo. El tiempo es el mejor aliado del panadero, ¿sí ven? Entonces esto que se acaba de incorporar va a la nevera por mínimo 12 horas, ¿vale? Y encontramos esta masa. ¿Listo? Esta masa ya tiene su tiempito y ya está bien hecha, ¿vale? ¿Sí ven? Ya se queda en la cuchara toda. Bueno, esto va para la nevera, nos queda esta masa y ahora me gustaría que alguien me acompañe o que venga y toque esto. Puede ser usted, vecino, para que nos muestre cómo se hace una focaccia. ¿Puede? Entonces aquí ella nos va a mostrar y les va a contar la experiencia. Sí. Entonces, para la focaccia o el pan que van a degustar ahora 2 panes. Un pan integral con trigo regional de aquí del Cauca, que gracias a Dios tenemos a Silvia y que es una despensa total porque encontramos de todo. Entonces, pues, nada, aquí vamos a hacer la focaccia. ¿Vale? Entonces, lo que vas a hacer es aplastarla. ¿Vale? No, solo así, solo enterrándola, ¿vale? Listo, dale. Un poquito más duro para que salgan más huecos. Hasta que toques el fondo. Sí. Cuéntanos un poquito que ya te ayudo con un micrófono. Si notan, si se alcanza a ver cómo las burbujas se empiezan a distribuir. Esas son las bacterias, esas son los gases que encontramos en la fermentación, ¿no? Entonces, ya llegó el micrófono. Entonces, cuéntanos. ¿Qué cuento? Tu experiencia haciendo esto. Es lo máximo, todo lo pueden hacer, es muy fácil. Se siente muy suavecito y sí se siente que hay mucho aire por dentro que se va como distribuyendo. Sí, eso es. Ahí estamos viendo 2 cosas que nos menciona. La distribución del gas y que no se sale por ningún lado, sino que se queda. Aquí, dame un momentico.
aquí lo podemos ver en la cámara, cómo están las burbujas y todo el gas retenido en la red de gluten, donde amasamos, donde trabajamos para que quedara, y ahí está. De esa misma forma se hace la pizza romana o la pizza impala. Ajá. Sí. Así. Y para acá también. Y después para acá. ¿Listo? Eso es todo. Gracias, chef. Bueno, con mucho gusto. Entonces, pues eso es lo que es la introducción a las masas fermentadas. Ojalá pudiera hablar, me quedaría aquí todo el día hablándoles más de pan, pero pues el tiempo es cortico y muy agradecidos con todos ustedes por venir y por interesarse en el pan y consumamos mucho pan. ¿No? Una pregunta. El micrófono. Gracias. Voy. Primero, antes de... 110 gramos. 110 Sí, lo voy a preguntar primero. Señora. Bueno, que acá están preguntando por la dirección, que dónde queda la panadería. Nosotros somos todos